Por inconformismo el mundo te azota con su desagrado. Ralph Waldo Emerson. Esta observación de Emerson deja claro que las fuerzas del conformismo eran bastante fuertes cuando él vivía hace casi 200 años. Sin embargo, probablemente se sorprendería de cómo la aparición de las redes sociales y otras tecnologías de comunicación de masas han hecho posible el azote de los inconformistas. La conformidad ya no la imponen principalmente los miembros de la propia comunidad, sino que a través de las redes sociales en línea, personas de todo el mundo pueden condenar al ostracismo, avergonzar y ridiculizar a quienes no mantienen creencias o muestran comportamientos que se consideran socialmente aceptables. Pero esta mayor capacidad para imponer la conformidad tiene un precio, ya que son los inconformistas los que aportan las nuevas ideas, creaciones y formas de vida que producen una sociedad vibrante. Además, muchos de los que han reflexionado sobre la condición humana han sugerido que un exceso de conformidad amortigua el espíritu humano y que una vida plena es aquella en la que florece la singularidad propia, no la imitación de la multitud. El propósito de este vídeo es examinar por qué somos tan susceptibles al conformismo, y por qué el inconformismo es un ingrediente tan importante en una vida bien vivida. Mientras que la conformidad puede definirse como la imitación de comportamientos, creencias y valores que se consideran socialmente aceptables, la no conformidad, a efectos de este vídeo, no es simplemente el rechazo de lo socialmente aceptado. Una persona que rechaza cosas solo por el deseo de ser diferente, sigue conformándose, ya que su vida, como la del conformista más típico, sigue estando moldeada por una fuente externa, que es la multitud. El verdadero inconformismo, por el contrario, se manifiesta en la medida en que la trayectoria vital, es decir, el carácter, están marcados por comportamientos, creencias y valores elegidos por razones personales o auténticas. En muchos casos, esto implicará la adopción de cosas consideradas socialmente aceptables, pero el inconformista las adopta porque entiende su utilidad, mientras que el conformista las adopta simplemente por el deseo de ser aceptado. Aunque hay numerosas fuerzas detrás de la tendencia al conformismo, algunos han sugerido que el miedo a la muerte es uno de los factores más influyentes al respecto. En su libro, La negación de la muerte, ganador de un premio Pulitzer, Ernest Becker describe este miedo existencial de la siguiente manera. Esto es el terror, haber surgido de la nada, tener un nombre, conciencia de uno mismo, profundos sentimientos internos y un insoportable anhelo interior de vida y autoexpresión, y con todo ello morir todavía. Parece un engaño. ¿Qué clase de deidad crearía un alimento para gusanos tan complejo y extravagante? Ernest Becker, La negación de la muerte. Según Becker, no podemos enfrentarnos a la realidad de nuestra muerte sin experimentar una ansiedad debilitadora, por lo que intentamos aplacar esta ansiedad negando la muerte. La negación de la muerte se consigue mediante lo que Becker denominó la búsqueda de lo heroico, en otras palabras, vinculándonos a un propósito, una causa o una creación que creemos que sobrevivirá a nuestra existencia física, concediéndonos así una forma de inmortalidad. Hay dos caminos principales hacia el heroísmo: el camino del inconformista, o lo que Becker llama heroísmo cósmico o personal, y el camino del conformista, que él llama heroísmo cultural. El camino del inconformista consiste en cultivar el potencial único de cada uno, y utilizar sus talentos y habilidades en la creación de algo novedoso y significativo. ¿Cuál es el verdadero talento de uno, su don secreto, su auténtica vocación?, escribe Becker. ¿En qué sentido es uno verdaderamente único, y cómo puede expresar esta singularidad, darle forma, dedicarla a algo más allá de sí mismo? Ernest Becker, La negación de la muerte. Al crear algo que, en cierto sentido, perdurará más allá de la propia existencia física y que es la expresión de la propia singularidad, ya sea una obra de arte, un descubrimiento científico o una iniciativa empresarial, la propia vida, según Becker, se caracterizará por una forma de heroísmo personal. Este heroísmo personal le ayuda a uno a negar la muerte de un modo propicio para la salud psicológica y la vitalidad. Sin embargo, cuando la mayoría de nosotros llega a la edad adulta, se nos ha inculcado la idea de que nuestra singularidad no es algo que haya que cultivar, sino algo que hay que evitar. Muy pocas personas se ven a sí mismas capaces de aportar algo significativo al mundo y, por tanto, son incapaces de comprometerse con el heroísmo personal. Para estas personas es necesaria una vía alternativa a la negación de la muerte, pues de lo contrario corren el riesgo de verse abrumadas por la ansiedad y la desesperación nihilista. Esta alternativa se encuentra a través de la conformidad y la adopción de roles sociales predeterminados, o lo que Becker denomina heroísmo cultural.
Aunque esta vía limita la expresión de la propia singularidad, y conduce a una vida dominada por la repetición y la rutina, proporciona a las personas seguridad y comodidad, y les hace sentir que participan en algo significativo. Así como los presos, se sienten cómodos en sus rutinas limitadas y protegidas, y la idea de una libertad condicional en el amplio mundo del azar, el accidente y la elección les aterroriza. En la prisión de su carácter, uno puede fingir y sentir que es alguien, que el mundo es manejable, que hay una razón para su vida, una justificación para sus acciones. Vivir de forma automática y acrítica es asegurarse al menos una mínima parte de la heroicidad cultural programada. Ernest Becker, La negación de la muerte. Becker hace la interesante afirmación de que el heroísmo cultural es eficaz, debido a la función religiosa que las sociedades seculares modernas desempeñan en la vida del conformista. En otras palabras, al igual que el cristianismo en la Edad Media proporcionó a los occidentales un sentido a su existencia, y un conjunto de valores con los que conformar sus vidas, en nuestro mundo más secular la sociedad de cada uno desempeña ahora ese papel. Como explica Becker, la sociedad misma es un sistema de héroes codificado, lo que significa que la sociedad en todas partes es un mito viviente del significado de la vida humana, una desafiante creación de sentido. Así pues, toda sociedad es una religión, lo crea o no, la religión soviética y la religión maoísta son tan verdaderamente religiosas como la religión científica y de consumo, por mucho que intenten disfrazarse omitiendo las ideas religiosas y espirituales de sus vidas. Ernest Becker, La negación de la muerte. Al igual que cualquier religión, la religión de la propia sociedad resulta más fácil de creer cuanto mayor es el número de personas que la veneran. Y esta es la razón por la que los inconformistas son tan temidos por las masas. Los individuos únicos siembran semillas de duda en las mentes de los conformistas, con respecto a la importancia de sus roles sociales, y por lo tanto la importancia de su propia existencia. Por lo tanto, las masas desalientan activamente el cultivo de la singularidad, ridiculizan y condenan al ostracismo a los inconformistas, e intentan presionarlos para que vuelvan a la conformidad, algo que deben hacer, dado que su significado existencial está en juego. Aunque existen grandes presiones para conformarse, de los dos caminos hacia el heroísmo, el menos transitado es el cultivo y la expresión de la propia singularidad, y se ha considerado durante mucho tiempo el superior de los dos. ¿De dónde viene tu poder? De mi inconformismo. Nunca escuché la ley de tu pueblo, ni lo que ellos llaman su evangelio, y perdí mi tiempo. Ralph Waldo Emerson. La existencia de los conformistas, aunque cómoda, es en gran medida un estado robótico. Estas personas siempre miran a los demás para determinar cómo comportarse y en qué creer. Así, en efecto, el conformismo equivale a vivir la vida para los demás, no para uno mismo. Así lo reconoció Virginia Woolf. Una vez que uno se conforma, una vez que uno hace lo que los demás hacen porque lo hacen, un letargo se apodera de todos los nervios y facultades más finas del alma. Se vuelve todo espectáculo exterior y vacío interior. Aburrido, insensible e indiferente. Virginia Woolf. Este efecto embrutecedor del conformismo llevó a Kierkegaard a subrayar la importancia de esforzarse por seguir un camino vital elegido personalmente, ya que la existencia de un conformista apenas puede llamarse vida. En su obra, Postdata final no científica a fragmentos filosóficos, sugiere que cultivar la propia singularidad es como montar un semental salvaje, mientras que conformarse es como dormirse en un carro de heno en movimiento. Pero, al igual que Becker, Kierkegaard se dio cuenta de que pocas personas son capaces de cultivar su singularidad, ya que, como escribió, rodeado de hordas de gente, ocupado en todo tipo de asuntos seculares, cada vez más astuto sobre los caminos del mundo, tal persona se olvida de sí misma, olvida su nombre divinamente entendido, no se atreve a creer en sí mismo, encuentra demasiado arriesgado ser él mismo, mucho más fácil y seguro ser como los demás, convertirse en una copia, un número, parte de la multitud. Søren Kierkegaard, La enfermedad mortal. Pero mientras la mayoría de la gente se conforma casi sin reflexionar por qué hace las cosas, otros tienen la persistente sensación de que la vida es algo más que el papel social que han adoptado. Intuyen que en el poco tiempo que tienen entre dos oscuridades eternas, deben esforzarse por cultivar su singularidad y ver de lo que son capaces personalmente. Pero incluso con esta conciencia, ¿por qué son tan pocas las personas capaces de romper las poderosas cadenas del conformismo? En otras palabras, aunque Becker tenga razón al afirmar que nuestro miedo a la muerte nos impulsa a luchar por lo heroico,
¿Por qué tantas personas eligen el camino de la conformidad en lugar del camino muy superior del inconformista, y así lograr la negación de la muerte? Aunque numerosos pensadores han intentado determinar con precisión por qué es tan difícil ser inconformista, Nietzsche, en su libro Meditaciones intempestivas, sugirió que la rareza del inconformista puede explicarse por un defecto de carácter específico, que aqueja a la gran mayoría de nosotros. A un viajero que había visto muchos países, pueblos, y varios de los continentes de la Tierra le preguntaron qué atributo había encontrado en los hombres de todas partes. Respondió: tienen propensión a la pereza. A otros, parece que debería haber dicho: todos son temerosos. Se esconden detrás de costumbres y opiniones. En el fondo, cada hombre sabe muy bien que siendo único, solo estará en el mundo una vez y que no habrá una segunda oportunidad para que su unicidad se fusione a partir del surtido extrañamente abigarrado que es. Lo sabe, pero lo oculta como una mala conciencia. ¿Por qué? Por miedo al prójimo, que le exige conformidad y se cubre con ella. Pero, ¿qué es lo que obliga al individuo a temer al prójimo, a pensar y actuar como un miembro de un rebaño, y a no tener alegría de sí mismo? La modestia, tal vez en unos pocos casos. Pero para la mayoría es la ociosidad. Es la inercia. En resumen, esa propensión a la pereza de la que hablaba el viajero. Tiene razón, los hombres son incluso más perezosos que temerosos. Nietzsche, Meditaciones intempestivas 3.